Tremenda pregunta la de hoy. Actually, no es una pregunta, simplemente es un comentario, pero obviamente está buscando ayuda. Escuchemos, porque la verdad que está bien interesante. Este sí quiero que se comparta bastante porque es un problema que se da bastante con muchos perros. Y hay algo hay un link, un eslabón que los une a todos estos perros con ese problema, y hay otro más abajo que los une a todos con este problema. Entonces vamos a separar a ver quién es quién. Entonces dice: hey, hola, llevo 2 días viendo tus videos. Esto lo dice Tatiana Pérez Giraldo. Hola, llevo 2 días viendo todos tus videos. Mi perrita le tiene pánico a los juegos pirotécnicos. Muchos hemos estado ahí o estamos ahí, ¿ok? Tiembla, llora, se vuelve loca. Antes la consentía y la cargaba. Ok, antes la consentía y la cargaba. Ahora la dejo sola, la ignoro, pero no veo solución a ese problema. Sí. Parece un callejón sin salida. Todos los diciembres empieza el martirio para la pobre y ya no está tan joven. Tiene 6 años. ¿De verdad? Perros viven hasta 20 y más. He sabido de perros con más de 20 años. ¿De verdad? Ese es otro tema bien grande. Ese es otro tema bien serio. Porque 6 años está joven un perro. Por favor, dependiendo de la comida que coma. Te voy a hablar así, a grosso modo. Voy a hablar así, por encima de las cosas. Porque eso está en el otro canal que acá abajo voy a dejar posiblemente en la descripción. Eso está en el otro canal porque todavía estamos trabajando en él. Ahorita en junio de 2021. Pero si ya viste este video más adelante, pues ¡pum! Ya está el canal establecido. Pero los perros viven bastante. Te voy a explicar esto así a grosso modo. El kibble concentrado o pepas o grano, no sé cómo le llaman a la comida embolsada, esa, así a grosso modo, es así a grosso modo. No vamos a entrar en detalles porque no quiero llegar ahí, pero así a grosso modo es como comer todos los días papa. Sabes que el humano puede vivir comiendo papa toda una vida, pero si tuviera que correr una maratón, no tendría el mismo desarrollo que una persona. Mira que me estoy saliendo del tema, pero es que esto es bien interesante también. Entonces, no tendría el mismo desarrollo que una persona que come balanceado. Entonces, el concentrado, la bolsa esa, lo que te dice que es una comida balanceada para mantener en este nivel solamente. Pero no es balanceada para dar un performance más allá, un desarrollo más allá. Entonces, ¿qué hacemos? Alimentamos a nuestros perros con esta comida y luego les exigimos que vayan con nosotros a subir una montaña, que vayan a nadar, que corran con nosotros en la bicicleta, que esto, que aquello, o lo otro. No, compañeros, no, amigos, no, amigas. Hace falta más ahí, pero eso va a ser para el otro canal. Cuando ya tenga el otro canal, si que ya lo está viendo en el 2022, pues ya tengo el otro canal, va a estar el link aquí abajo del otro canal. Pero ahorita aquí es comportamiento. Estamos hablando de comportamiento, me salí un poquito, pero bueno, vamos, ok. Entonces, tiene 6 años, es una perrita de 6 años, tiene miedo a los juegos pirotécnicos. ¿Qué hago? ¿Qué hacer? ¿Qué he hecho? ¿Qué podemos hacer? Ok, aquí viene. Mira pues. 2 cosas están pasando aquí. 2 cosas puedan estar pasando aquí. Una puede ser behavioral, puede ser de comportamiento nada más. Una mala experiencia a la hora de que sucedió un juego pirotécnico, que reventó algo y alguien gritó o hubo un sonido diferente, asustó al perro y el perro ahora reacciona de ahí en adelante. Tengo una clienta que un día el perro iba a salir por la puerta, de esas puertas deslizables que son de vidrio. Entonces no habían abierto la puerta. El perro salió corriendo y ¡boom! Pegó con la puerta. Está bien, normal, errores. Pero la clienta gritó ¡ah! Entonces el perro se traumó. Quedó esa cosa en la memoria del perro, se traumó y ahora cada vez que me escucha se esconde con miedo. ¿Ok? Lo mismo puede pasar con los juegos pirotécnicos. Alguien revienta un cohete, no sé cómo le dicen en tu país, en mi país le dicen cohete. ¿Ok? Alguien revienta un juego pirotécnico, ¡bam! Y alguien grita que se asusta, ¡oh! Y el perro se asusta a la vez.
Estaba dormido, se asusta y ¡boom! Ya, traumaste al perro. ¿Hay maneras de sacarlo de ahí? Sí, definitivamente. Hay maneras de sacarlo de ahí si esto es cuestión de comportamiento. ¿Ok? Estamos quedando claros. Si esto es cuestión de comportamiento. ¿Cómo lo puedes sacar si fuera cuestión de comportamiento? Ya te digo cuál es la otra. Ya te digo. Si fuera cuestión de comportamiento, tu perrita, te digo porque yo tengo un perro así, ¿ok? Entonces, si fuera cuestión de comportamiento, tu perrita, la solución sería, ya sea, caminarla, ¿ok? Caminarla, acorde a la caminata estructurada, que tengo los videos acá en mi canal. Caminarla de una manera calmada, boom, boom, vos adelante, tu perrita atrás, vos adelante, tu perrita atrás, y que alguien haga sonidos atrás de vos o enfrente de vos, sí, con otra persona. Cuando se trata de corregir a tu perro, cuando se trata de ayudar a tu perro, cuando se trata de educar a tu perro, cuando se trata de guiar a tu perro, necesitas que te importe un comino lo que las otras personas piensen de vos. Vos estás ayudando a tu perro. Entonces, caminas a tu perro, boom, 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 y que alguien más atrás vaya haciendo ruidos con latas, con botes, con esto, con aquello. Una solución. La otra solución podría ser en una treadmill o caminadora, pones a tu perro, ¿ok? A caminar despacio. Despacio, que se acostumbre a la caminadora. No tiene que ir corriendo, no, no. Despacio, despacio. Está amarrado a la caminadora o lo tenés sujeto con la leash, con la correa. Y entonces que alguien así como lo oís, reviente un cohete o que reviente un juego pirotécnico cerca del lugar. La reacción va a ser querer huir del lugar. Pero, si ya viste mis videos, hay un video donde hablo de los 4 estados del perro. ¿Ok? Esto es importante. ¿Por qué? Porque tenemos los 4 estados que serían que va a pelear. ¿Ok? Va a pelear. Va a salir huyendo. Va a ignorar. O se va a volver sumiso. ¿Ok? Entonces, en este caso, vos tienes a tu perro caminando en la caminadora. Alguien revienta un cohete cerca para que saque esa reacción, ¿ok? Para que saque la reacción. Pueda que tu perro ladre, pueda que tu perro quiera huir del lugar, pueda que tu perro simplemente lo ignore, porque está enfocado en una caminata, está enfocado en que vos le pediste ahorita que caminara, o pueda que simplemente se encoja, ¿ok? Entonces puedes tener esas 4 reacciones. Nuevamente, otro ruido fuerte para seguir sacando esa reacción de tu perro y que se acostumbre a la reacción mientras está enfocado en algo, ¿ok? Me explico, vamos explicándonos. Entonces, ¿qué es lo que estamos logrando con esto? Estamos logrando que tu perro se acostumbre a esos ruidos a los que tiene miedo, si esto es de comportamiento. Si esto es cuestión de comportamiento, que tu perro se acostumbre a los ruidos esos que ahora tiene miedo, que se acostumbre a estar enfocado y desenfocarse de estos ruidos, que se mantenga enfocado mientras suceden estos ruidos, que asocie esos ruidos con ejercicio, con disciplina, ¿ok? Entonces ahí vas a remover ese miedo, ese pánico hacia los juegos pirotécnicos. Sí, y solo sí, esto es de comportamiento. Sí, solo sí, esto es de un trauma pasado. Sí, solo sí, esto es de que el perro tiene una fobia, un miedo a esto por algo que pasó anteriormente y lo seguimos acomodando. ¿Cómo lo seguimos acomodando? A la hora como dijiste acá. Antes la consentía y la cargaba. Cuando consentimos y cargamos, los ruidos, eso, aquello, lo otro, lo que estamos haciendo es estamos alimentando ese comportamiento. Y el perro queda con la idea de que sí, tengo que seguir portándome así, tengo que seguir portándome así. Eso es el comportamiento. La otra que es en cierto punto casi irreparable es cuando castras a tu perro. Cuando el error grande que muchos cometemos cuando castramos al perro, porque cuando castramos al perro remueven lo que sería el regulador de hormonas, lo que regula el balance de las hormonas, lo que mantiene todo en un solo ritmo, y nosotros lo removemos, entonces eso se queda arriba abajo, aquí arriba abajo, y en su mayoría los perros se vuelven miedosos y del miedo nace la agresión.
aquí ya no es comportamiento, aquí ya no está algo psicológico que vamos a tratar desde aquí, no, aquí ya es algo que se hizo, que se cometió el error humano en hacerlo. Por eso es que yo estoy muy en desacuerdo con la castración de perros. En algunas ocasiones puede ser necesario, como por ejemplo en algunos lugares, en algunos países, castran los perros de la calle porque ya hay demasiados. Pero aún así, bueno, volvamos al tema. Entonces, el desacuerdo con la castración es por eso, porque sucede esto. Hay un desbalance de hormonas, entonces el perro se vuelve más miedoso, más agresivo. Lo vi en mi perro, te voy a contar esta historia, lo vi en mi perro. Castramos a nuestros perros por error, por consejos de un veterinario. Sucede que siempre caminamos a nuestros perros, entonces un día íbamos caminando a nuestros perros y de repente noto que uno de ellos comienza a reaccionar al camión, porque pasa el camión de la basura, recoge, tiene un brazo que recoge el tambo de la basura, el bote, no sé cómo le llaman en tu país, y lo sacuden en el camión, lo botan de nuevo y sigue avanzando, y luego va al otro, frena y lo agarra, y todo este ruido estaba activando cierta fobia en mi perro. ¿Qué hice? ¿Qué hicimos? Tuvimos que seguir el camión de la basura por 2 cuadras, por 2 manzanas, siguiendo el camión de la basura que hiciera el ruido y hacer que el perro confrontara ese miedo. Pasó, lo superó. Entonces después viene el día de la independencia de este país y con todo gusto hay que ver los juegos pirotécnicos y todo. Entonces me doy cuenta que mi perro le tiene miedo a los juegos pirotécnicos y a la luz que a eso hace. Y luego me doy cuenta que también le tiene miedo a los truenos cuando llueve. ¿Cómo corregirse eso? Es un proceso larguísimo, es un proceso bien largo, donde tenés que ir confrontando al perro con los ruidos de una manera bien calmada. ¿Ha mejorado? Sí, ha mejorado. Aquí a donde vivo ahora no se está prohibido los juegos pirotécnicos porque es cerca de la montaña y la montaña es seca, entonces puede agarrar fuego en cualquier momento, así que los tienen prohibidos completamente. Entonces no he tenido la oportunidad de hacer lo que confronte la luz y los juegos pirotécnicos. Acá donde vivo ahora llueve muy poco y no hay esos truenos ni nada, entonces no he tenido la oportunidad de que confronten la luz y esos juegos pirotécnicos. Pero ¿cómo se hace? Cada vez que hay juegos pirotécnicos agarras, llevas al perro, no enfrente a los juegos, pero lo llevas a que pueda ver dónde están saliendo, donde si están en el cielo, que los vea, y lo tenés ahí agarrado de la correa, y el perro va a querer huir, esto que lo otro, no lo dejas, sí, es bien duro, no lo dejas, esperas, ¿qué? 10, 15 segundos, y luego lo calmas, haces que se siente, que se calme, y ya, te lo llevas de regreso para adentro, asegurándote siempre que vos vas adelante, el perro va atrás y ese es su pánico y todo eso. Mantenete completamente calmado, completamente calmada. Vas a ver los ojos así, esto, aquello, lo otro. Entras a la casa, lo mismo, invitas al perro a la casa, lo llevas allá adentro, lo pones en un cuarto donde se escuche menos y lo dejas ahí y te das la vuelta. Sencillamente, calmado, todo esto calmado. ¿Por qué? Porque si acaricias en ese momento vas a alimentar otra vez el miedo ese. Tengo que portarme más miedoso, tengo que portarme más miedoso porque esto me está acariciando por eso, para que diga de más de esto. ¿Quieres drama? Te va a dar drama. Entonces tiene que ser así, confrontando el problema poquito a poco cuando es a causa de las hormonas. Otra de las cosas que nosotros hacemos, que eso se va a hablar en el otro canal también, es darle, no te vayas, que es darle medicinas naturales que balancean las hormonas, que ayudan al balance de las hormonas, porque sabemos que nuestro perro es hormonal, es una cuestión hormonal que cometimos el error de operar y ahora las hormonas están desbalanceadas, ¿ok? Eso es, como te dije, tenemos el de comportamiento psicológico y el hormonal. Entonces, en el caso de mi perro es hormonal, en el caso de tu perrita Tatiana Pérez Giraldo, te aconsejaría que hicieras lo primero y que descubrieras si es psicológico, comportamiento psicológico o hormonal, Entonces, ahí te queda.
tenés que descubrirlos. ¿Cómo vas a saber si es comportamiento psicológico u hormonal? Si es comportamiento psicológico, en la primera vas a caminarla cuando estén los juegos pirotécnicos, que no sean muchos, y si aguanta caminar más de un minuto y que logra estar enfocada en vos, o si la puedes poner en una caminadora y despacito, bien despacito, y si se logra enfocar en lo que está haciendo e ignora lo que está pasando, estás pero en el camino más fácil, que es psicológico, un comportamiento psicológico que se puede arreglar con confrontar el problema una y otra vez hasta que se acostumbra a él. Pero si a pesar de eso sigue es hormonal. Y obviamente, imagino, si estamos hablando de esto, imagino, no lo mencionas en ningún lado, pero imagino que tu perrita debe estar operada. Pero si no está operada, definitivamente es psicológico y es fácil de tratar. Es fácil de tratar, como te acabo de decir hace unos segundos. ¿Ok? Entonces, ahora, si está operada, aún así, no te rindas. Espero haberte aclarado esto porque es bastante... No me gusta entrar en materia de salud porque yo sé que voy a tener repercusiones con los veterinarios, y las personas que creen mucho en la castración y me van a atacar, pero no quiero entrar en eso, no quiero entrar en esos detalles, simplemente sé lo que sé, tengo experiencia con lo que he vivido, ahí solo te estoy compartiendo mi experiencia. Si es comportamiento, pues con todo gusto yo te aconsejo. Por eso te digo, espero haber aclarado esto para que te quede claro, para que descubras cuál de los dos es. Y déjame tu comentario para dejarme saber, ok, descubrí que era esto o descubrí que era lo otro. Y si es uno o lo otro, te sigo ayudando con muchísimo gusto. Te sigo ayudando con muchísimo gusto. Me dejas tu comentario, ok, necesito ayuda en esta esquina, necesito ayuda en este otro, necesito ayuda tal vez acá o estoy bien. Cualquiera, lo que sea. Y así mismo también te pido que me ayudes a compartir este mensaje con todos los que puedas, porque como ya te diste cuenta, no estás sola. Yo también paso el mismo problema con el mío, pues el caso es bien serio y toma tiempo y toma bastante tiempo lograrlo sacar de ahí, pero se puede, no es imposible, no es imposible. El hecho de que tenga desbalance de hormonas y todo, hay muchas cosas que se pueden hacer para ayudarlo, ¿ok? Hasta la próxima, muchísimas gracias por estar interesada en ayudar a tu perrito, de verdad. Y recordad, 6 años no es una perra vieja, para nada, no está entrando en vejez, para nada todavía, no. Tiene mucho por vivir, no te vayas por lo que muchas personas en muchos países creen que 11 ya es tiempo de que... No, perros viven más. Y si los alimentas bien y todo, viven bastante. ¿Ok? Hasta la próxima. Gracias.